La historia de Doña Rosa, su hija Lucía y sus nietos. En este video especial, vamos a explorar cómo la convivencia cercana con tus hijos en la etapa de la vejez puede afectar tu bienestar y felicidad más de lo que te imaginas. Además, descubrirás cómo una nueva perspectiva puede transformar por completo tu calidad de vida. Te sorprenderás con lo que aprenderás al final de esta historia. Pero antes de continuar, quiero que prestes atención a la historia de Doña Rosa, ya que será clave para entender la enseñanza principal de este video. Doña Rosa Jinka viuja Dios recayó mujerse con su hija Lucia después de la pérdida de su esposo. La idea de estar cerca de sus nietos y ayudar en las tareas del hogar little sin de ilusión. ¿Quién no querría estar rodeado de sus seres queridos en la vejez? Todo indicaba que su nueva vida compartida en familia sería perfecta. Doña Rosa sentía que había sido bendecida con una segunda oportunidad para disfrutar plenamente de su familia. Los primeros momentos. La etapa de la ilusión. Al principio, Doña Rosa vivió lo que parecía un sueño hecho realidad. Su hogar estaba lleno de risas infantiles, el aroma de comida casera y la sensación de estar haciendo una valiosa contribución. Cada mañana se levantaba con la alegría de preparar el desayuno para sus nietos, y por las tardes disfrutaba ayudándolos con las tareas escolares. Todo parecía estar en su lugar. Un estudio de la Universidad de Stanford respalda la idea de que la convivencia intergeneracional puede aumentar la felicidad y el sentido de propósito de los abuelos. Doña Rosa experimentaba esto en su día a día, sintiéndose revitalizada por el amor de sus nietos. Era como si la convivencia familiar fuera la receta mágica para una vida plena. Sin embargo, como sucede en muchos casos, lo que parecía perfecto empezó a mostrar algunas fisuras. El desgaste emocional. Una pequeña inquietud. Una tarde, mientras Doña Rosa preparaba la cena, escuchó a Lucía, su hija, hablando por teléfono. «Mamá es una bendición. No sé qué haríamos sin ella». Aunque estas palabras la llenaron de orgullo, también sintió una leve inquietud, una pequeña punzada de duda. ¿Acaso estaba perdiendo algo en medio de tanto dar a los demás? El filósofo Epicuro decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Doña Rosa comenzó a darse cuenta de que cada minuto de su vida parecía estar ocupado por las necesidades de los demás. Los momentos de tranquilidad que solía disfrutar para leer o simplemente mirar por la ventana se volvían cada vez más escasos. Las semanas pasaron, y lo que antes era una dulce rutina familiar se transformó en una serie de responsabilidades interminables. Desayunos, tareas, almuerzos, más tareas. Doña Rosa, en ocasiones, recordaba con nostalgia su vida anterior en su apartamento, donde tenía la libertad de decidir qué hacer con su tiempo. Sin embargo, se sentía culpable por estos pensamientos. ¿Cómo podía ser tan ingrata cuando tenía todo lo que alguna vez deseó? La pregunta que lo cambia todo. Una mañana de domingo, mientras preparaba tortitas con formas de personajes animados para sus nietos, algo la golpeó. No recordaba cuándo había sido la última vez que había dormido hasta tarde, o simplemente salido con sus amigas sin preocuparse por volver a tiempo. El psicólogo Erik Erikson hablaba de la importancia de mantener la autonomía en la vejez, pero Doña Rosa sentía que la suya se diluía lentamente. Aquella noche, después de acostar a los niños, Doña Rosa salió al porche y miró las estrellas. Una pregunta rondaba su mente. ¿Es esto realmente lo que quiero para el resto de mi vida? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta, como un globo perdido en el cielo oscuro. El poeta Robert Frost escribió: «Dos caminos se bifurcaban en un bosque, y yo tomé el menos transitado». Doña Rosa se preguntó si había elegido el camino correcto, o si, en su deseo de ser la abuela perfecta, había perdido de vista sus propios deseos. Antes de continuar, si encuentras valor en estas historias, suscríbete al canal y activa la campana para mantenerte al tanto de nuevos contenidos. Un cambio gradual. La transformación silenciosa. Con el paso del tiempo,
Lo que había comenzado como visitas esporádicas para ayudar con los nietos se convirtió en una responsabilidad a tiempo completo. Cambiar pañales, preparar biberones y seguir el ritmo de los pequeños se convirtió en la norma. El filósofo Epicteto decía, «El tiempo no se detiene, y la vida tampoco». Y doña Rosa lo estaba viviendo en carne propia. La vida social y el tiempo personal de doña Rosa comenzaron a desaparecer. Y con ello, una sensación de agotamiento que no podía ignorar. A pesar de todo, no se quejaba. Como muchas abuelas, sentía que era su deber ayudar a su familia. Sin embargo, este cansancio físico y emocional comenzó a tomar un peaje silencioso en su bienestar. Es lo que algunos expertos llaman el síndrome de la abuela esclava, un término acuñado por el doctor Antonio Guijarro, que describe cómo las abuelas asumen roles de cuidadoras, sin recibir el apoyo necesario. Aunque doña Rosa amaba profundamente a sus nietos, sentía que su vida se escapaba entre sus dedos. El peso de las responsabilidades, entre el amor y la obligación. Aunque doña Rosa disfrutaba pasar tiempo con sus nietos, poco a poco comenzó a sentirse atrapada en un ciclo de responsabilidades que no parecía tener fin. Sentía que había pasado de ser una abuela amorosa a convertirse en una niñera de tiempo completo, sin descanso y sin reconocimiento. Su vida ya no le pertenecía. Había dejado de lado sus propios intereses y pasatiempos para dedicar todo su tiempo a los demás. El agotamiento se fue acumulando, y con él, un sentimiento de pérdida difícil de explicar. El síndrome de la abuela esclava estaba comenzando a hacer mella en su salud emocional y física. Aunque la felicidad de sus nietos le llenaba el corazón, empezaba a cuestionarse si era justo sacrificar tanto de su bienestar personal por los demás. Un estudio realizado por la Universidad de Michigan reveló que la falta de reconocimiento y la sobrecarga emocional pueden llevar a un aumento en los niveles de estrés, ansiedad y depresión en los abuelos que asumen demasiadas responsabilidades. Doña Rosa empezó a experimentar algunos de estos síntomas, aunque trataba de disimularlo. El precio de la convivencia. Cuando el amor se convierte en una carga, la relación entre doña Rosa y su hija Lucía también empezó a cambiar. Lo que antes eran sugerencias amables, poco a poco se convirtieron en demandas. Lucía, ocupada con su trabajo y la crianza de sus hijos, comenzó a delegar más y más tareas en su madre. Un día, mientras doña Rosa preparaba el almuerzo, Lucía entró en la cocina con una mirada de desaprobación. «Mamá, ¿cuántas veces te he dicho que los niños no soportan la cebolla? ¿Por qué insistes en ponerla en todo?» Ese reproche, aunque pequeño, cayó como un balde de agua fría sobre doña Rosa. Los pequeños comentarios y las críticas comenzaron así a acumularse. Doña Rosa, que solía sentirse plena y útil, ahora se sentía invisible, como si sus opiniones y deseos ya no importaran. El filósofo Erich Fromm decía que la libertad es la capacidad de vivir con dignidad y respeto. Doña Rosa se daba cuenta de que, en su afán de ayudar a su familia, estaba perdiendo precisamente eso, su dignidad y su libertad. A medida que pasaba el tiempo, doña Rosa se sentía más atrapada. Empezó a mirar con nostalgia su antigua vida, cuando tenía tiempo para leer, pasear y disfrutar de la soledad sin sentirse culpable. Ahora estaba siempre al servicio de los demás, y la soledad, irónicamente, se había instalado en medio de la compañía de su familia. El consejo inesperado, una amiga que lo cambia todo. Un día, mientras doña Rosa estaba inmersa en sus pensamientos, recibió una visita inesperada. Carmela, su amiga de toda la vida, llegó sin avisar como solía hacer. Traía una sonrisa amplia y una bolsa de galletas caseras. Pero al ver el rostro cansado de doña Rosa, su sonrisa se desvaneció. «Rosa, ¿qué te pasa?» «Te veo diferente», dijo Carmela, notando la fatiga y el agotamiento en su amiga. Doña Rosa, tratando de mantener la compostura, intentó disimular con una sonrisa forzada.
pero pronto se dio cuenta de que no podía seguir ocultando lo que sentía. Entre sorbos de café y lágrimas contenidas, doña Rosa confesó lo que había estado guardando durante meses. Se sentía agotada, atrapada en una vida que ya no reconocía como suya. Carmela la escuchó atentamente, y cuando doña Rosa terminó, tomó sus manos y le dijo con una sonrisa cómplice: «Rosa, querida, yo también pasé por eso, y te voy a contar cómo cambié mi vida». El cambio de perspectiva. Recuperando el control de su vida. Carmela le contó a doña Rosa cómo, después de haber vivido una situación similar, decidió mudarse de la casa de sus hijos para recuperar su independencia. Aunque al principio sus hijos no lo comprendieron, con el tiempo la relación entre ellos los mejoró. Cuando me mudé, me sentí libre nuevamente. Mi relación con mis hijos se fortaleció porque ya no me veían como una carga, sino como su madre, una mujer con sus propios intereses y deseos, explicó Carmela. Al principio, doña Rosa no estaba segura de si podría dar ese paso. Amaba a su familia, y la idea de dejar de estar siempre disponible para ellos le generaba un profundo sentimiento de culpa. Pero Carmela la animó. No se trata de abandonar a tu familia, sino de encontrar un equilibrio. Debes cuidarte a ti misma para poder seguir cuidando de ellos. Doña Rosa reflexionó sobre las palabras de su amiga. Recordó las palabras del filósofo Ralph Waldo Emerson. La única persona que estás destinado a ser es la persona que decides ser. Y fue en ese momento cuando decidió que era hora de cambiar las cosas. El despertar, redescubriendo su independencia. Inspirada por la conversación con Carmela, doña Rosa decidió dar pequeños pasos hacia la recuperación de su autonomía. Comenzó a salir a caminar sola por las mañanas, disfrutando del aire fresco y del tiempo para pensar en sus propios sueños. Poco a poco, fue retomando actividades que había dejado de lado, como su amor por la pintura. Se inscribió en un taller de pintura para adultos mayores en su comunidad. Al principio, se sentía insegura, temerosa de haber perdido la habilidad de pintar, pero pronto se dio cuenta de que la inspiración aún estaba allí, esperando a ser redescubierta. Con cada nuevo paso, doña Rosa fue recuperando una parte de sí misma que había olvidado. Su energía aumentó, sus dolores físicos comenzaron a disminuir y, lo más importante, su relación con su familia mejoró. Ahora, las visitas de sus nietos eran momentos especiales, llenos de risas y cariño, en lugar de una obligación constante. La conversación difícil. Un nuevo comienzo. Finalmente. Llegó el momento que doña Rosa sabía que era inevitable. Hablar con su hija Lucia sobre su decisión de mudarse. Aunque estaba nerviosa, sabía que era el paso correcto. Se armó de valor y... Una tarde, después de que los niños se fueron a dormir, se sentó con su hija en el porche. Lucía, he estado pensando mucho en esto, y creo que es hora de que me mude a mi propio lugar, dijo con suavidad, pero con firmeza. Lucía la miró sorprendida, sin saber qué decir al principio. Pero mamá, ¿por qué? ¿Acaso no estás bien aquí?, preguntó Lucía, claramente preocupada. Doña Rosa sonrió con ternura y le explicó que no se trataba de estar bien o mal, sino de que necesitaba su propio espacio para redescubrirse. He pasado toda mi vida cuidando de los demás, y ahora quiero cuidar de mí misma, dijo con sinceridad. Aunque al principio Lucía no lo entendió del todo. Con el tiempo, vio cómo esta decisión no solo beneficiaba a su madre, sino a toda la familia. Al tener su propio espacio, doña Rosa floreció nuevamente, y la relación con su hija y sus nietos se fortaleció. El renacer de doña Rosa. Un nuevo capítulo de vida. Después de aquella difícil conversación con su hija Lucía, doña Rosa empezó a poner en marcha su plan.
Buscó un apartamento pequeño cerca de la casa de su hija, lo suficiente para tener su propio espacio, pero también lo bastante cerca para estar disponible cuando la familia necesitara ayuda. Para ella, era importante mantener un balance entre la independencia y el amor hacia su familia. La mudanza fue emocionante y liberadora. Doña Rosa decoró su nuevo hogar a su gusto, con esos pequeños detalles que siempre había querido añadir pero que en casa de su hija no encajaban. Cojines de colores vibrantes, cuadros abstractos que ella misma había pintado en sus clases de arte y una pequeña mesa de café en el balcón, donde cada mañana tomaba su café mientras leía o simplemente contemplaba el amanecer. El filósofo Albert Camus dijo una vez: «En medio del invierno descubrí que había en mí un verano invencible». Así se sentía doña Rosa, como si hubiera encontrado ese verano invencible en su interior, un renacer que le daba energía y felicidad en esta nueva etapa de su vida. La rutina en su nuevo hogar. Libertad qui, propósito. Doña Rosa adoptó una rutina que le permitía disfrutar de sus pasiones mientras mantenía sus lazos familiares. 2 veces a la semana cuidaba de sus nietos, una actividad que amaba profundamente, pero que ahora no ocupaba todo su tiempo. El resto de los días los dedicaba a sus nuevos pasatiempos. La pintura, el yoga y largas caminatas por el parque. En lugar de sentirse agotada, como le sucedía antes, se sentía revitalizada. El concepto de envejecimiento activo empezó a formar parte de su vida diaria. Este término, promovido por la Organización Mundial de la Salud, defiende la idea de que envejecer no significa dejar de lado los sueños o la vitalidad. Doña Rosa lo comprobaba con cada pincelada que daba en su taller de arte y con cada conversación profunda que mantenía con sus nuevos amigos en el centro comunitario. Además de sus actividades, doña Rosa encontró en su nuevo apartamento un espacio perfecto para reflexionar sobre su vida. Se dedicó tiempo a sí misma, algo que había descuidado durante años. Volvió a leer novelas, algo que solía hacer cuando era más joven, y comenzó a escribir un diario. Donde anotaba sus pensamientos y sentimientos sobre esta etapa de su vida. El impacto en su relación familiar. Lo más sorprendente fue el impacto positivo que su decisión de mudarse tuvo en su relación con su hija Lucía y sus nietos. Al no estar siempre disponible, las visitas se convirtieron en momentos más significativos y de calidad. Ahora, cuando los nietos iban a su casa, doña Rosa les tenía preparadas actividades especiales: pintura, juegos de bastage, mesna y recetas de cocina que todos disfrutaban. Lucía, por su parte, comenzó a ver a su madre con nuevos ojos. Ya no era solo la abuela que estaba ahí para ayudar con los niños, sino una mujer independiente con una vida plena y activa. Esto no solo mejoró la relación entre ellas, sino que también sirvió como inspiración para Lucía, quien comenzó a replantearse sus propios sueños y metas. Ver a su madre vivir con tanta energía y entusiasmo le recordaba que nunca es tarde para perseguir aquello que nos apasiona. Como diría el psicólogo Carl Jung, el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Doña Rosa estaba experimentando ese privilegio, y al hacerlo, estaba enseñando a su familia una valiosa lección sobre el amor propio y el equilibrio. Una nueva amistad. El poder de la conexión. En su camino hacia la independencia, doña Rosa también hizo nuevas amistades. Una de las más significativas fue la de doña Consuelo, una mujer de su edad que compartía su amor por las plantas y la jardinería. Juntas, se inscribieron en un taller de yoga para adultos mayores. La primera clase fue un completo desastre. Se caían, se reían de sus torpes movimientos, pero también fue una de las experiencias más liberadoras que doña Rosa había tenido en años. «Me siento como un pretzel mal hecho», decía bromeando después de cada clase. Pero a pesar de las dificultades iniciales, ambas persistieron. Con el tiempo, empezaron a notar mejoras en su flexibilidad. Y lo más importante, encontraron una actividad que no solo era beneficiosa para su cuerpo, sino también
para su mente. El filósofo Séneca decía que la vida es como una obra de teatro. No importa cuánto haya durado, sino cuán bien se haya representado. Doña Rosa estaba decidida a hacer de su segundo acto el mejor, con aventuras, risas y nuevas amistades que le daban un sentido renovado de propósito. La conversación con sus nietos. Un legado de amor y libertad. Un día, mientras regaba las plantas en su balcón con la ayuda de su nieta mayor, Doña Rosa se dio cuenta de que estaba dejando un legado mucho más profundo que los cuidados diarios que solía ofrecer. Estaba enseñando a sus nietos una lección invaluable sobre la importancia de la libertad, la independencia y el autocuidado. «Abuela, ¿por qué decidiste mudarte?», le preguntó su nieta con curiosidad infantil. Doña Rosa sonrió y le explicó. «Porque, cariño, cuando uno cuida de sí mismo, puede cuidar mejor de los demás, y siempre es importante tener tiempo para hacer las cosas que amamos». Esa respuesta quedó grabada en la mente de la niña. A través del ejemplo de su abuela, estaba aprendiendo una lección que la acompañaría el resto de su vida. El amor propio no es egoísmo, sino una parte esencial de una vida equilibrada y feliz. El legado de Doña Rosa, inspiración para otros. Con el tiempo, la historia de Doña Rosa se convirtió en una fuente de inspiración para otras personas en su comunidad. En su grupo de apoyo para adultos mayores, compartía su experiencia con humor y sabiduría, animando a sus compañeros a no tener miedo de buscar su propio espacio y a mantener su independencia, sin importar la edad. «No podemos servir desde una taza vacía», solía decir con una sonrisa. Cuidarnos a nosotros mismos es la mejor manera de asegurarnos de que podemos seguir cuidando a quienes amamos. Su historia resonaba con aquellos que, como ella, se habían sentido atrapados en el ciclo de las obligaciones familiares. Les recordaba que siempre hay tiempo para redescubrirse, para seguir aprendiendo y creciendo, sin importar la edad. El equilibrio perfecto entre la familia y la libertad. Con el tiempo, Doña Rosa encontró el equilibrio perfecto entre el amor por su familia y su necesidad de libertad. Mantenía una relación cercana con su hija y sus nietos, pero también disfrutaba de su propio espacio y de las actividades que le daban propósito y felicidad. Doña Rosa había descubierto la clave para una vida plena, el equilibrio. Como decía el filósofo griego Aristóteles, la virtud está en el término medio, y Doña Rosa había logrado encontrar ese término medio en su vida. Gracias a su valentía y a la decisión de seguir su propio camino, Doña Rosa no solo mejoró su bienestar físico y emocional, sino que también fortaleció los lazos con su familia. Su historia es un recordatorio de que nunca es tarde para recuperar el control de nuestra vida y vivir con propósito. Conclusión. El viaje de Doña Rosa hacia la independencia. La historia de Doña Rosa nos muestra que el amor y la independencia no son mutuamente excluyentes. Al tomar la decisión de mudarse y recuperar su autonomía, Doña Rosa no solo encontró una nueva fuente de felicidad, sino que también transformó la relación con su familia, haciéndola más fuerte y significativa. Doña Rosa demostró que la verdadera felicidad viene de vivir una vida en equilibrio, donde el amor por los demás y el amor propio se nutren mutuamente. Al final, su legado no fue solo el tiempo que pasó con sus nietos, sino la lección de que nunca es tarde para empezar de nuevo y vivir la vida que realmente queremos.